Muy buenos días, mil disculpas a todos nuestros oyentes y a toda la gente que ya me ha escrito porque no hemos salido al aire, no hemos salido al aire porque he estado con Daniel de Abrantes ocupado en otras cuestiones y así que bueno, discúlpennos, vamos a hacer una presentación a toda velocidad y lógicamente que trataremos de que no se repita. Son las 12:34 de este 10 de agosto de 2021. Le damos los muy buenos días a Daniel de Abrantes. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, buenos días a nuestro operador de todos los días martes, Héctor Didío. Allí está Héctor, que en un minuto va a estar llamando nada menos que al doctor Gabriel Alejandro Cantón. Le damos los muy buenos días también a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Le damos también los muy buenos días a Miguel Pascuale, todos los que, bueno, nos han mandado WhatsApp preguntándonos qué es lo que había pasado. Nos retrasamos, la verdad es que el tránsito en Buenos Aires es insostenible, está colapsado y entre ida y vuelta se nos ha ido el tiempo. Pero Miguel Pascuale, que está trabajando intensamente para el desarrollo del programa, le mandamos un fuerte abrazo. Y también le vamos a dar los muy buenos días a Florencia Videberri, que es la que nos hace los flyers con los cuales se difunde el programa. Lo hacemos a toda velocidad. Le mandamos un beso a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes hace que muchos correntinos nos puedan estar escuchando en este momento a través de Radio Fénix, allí en la capital de nuestra queridísima provincia. Lo mismo para nuestro amigo Gustavo Figini, que hace lo propio allá en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, disculpas de nuevo. ¿Qué programa tenemos hoy? Lamentablemente lo tenemos un poquito comprimido, pero lo primero que queríamos hablar era con el doctor Gabriel Alejandro Cantón, con motivo de una nota donde el ex senador nacional y hermano del expresidente Carlos Menem, el senador Eduardo Menem, sacó una nota en la cual referenciaba un conjunto de incumplimientos de la Constitución Nacional. Lógicamente que se circunscribió algunos y omitió otros. Entonces pretendimos, con nuestro constitucionalista de confianza, hacer un análisis y observar qué es lo que ha venido pasando con la Constitución desde 1994. Así que ya pasamos al primer invitado, doctor Gabriel Alejandro Cantón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, bueno, como estamos haciendo tantas cosas y el tiempo es limitado, hoy empezamos pero muy tarde, llegamos muy tarde a la radio, a pesar de que empezamos a trabajar muy temprano, de manera que, bueno, el tiempo lo tenemos bastante comprimido, pero tenemos hasta ahí 55 para charlar con cierta tranquilidad y lo que haya que completar lo haremos en una próxima entrevista. Bueno, Alejandro, el senador Eduardo Menem ha señalado un conjunto de incumplimientos de la Constitución Nacional, pero omitió otros. Sí. ¿No sería bueno empezar a reivindicar el texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, más allá de sus falencias, pero por lo menos sus luces, y poner en evidencia lo que el sistema político ha venido dejando de lado a lo largo de este tiempo, los derechos que no se han cumplido, las obligaciones que no ha asumido el propio Estado? En fin, ¿cuáles pensás vos que han sido las más graves a señalar? Bueno, arranca el comentario el doctor Menem haciendo una distinción en lo relativo a los incumplimientos por acción y por omisión. Claro. Respecto de la política, ¿no? La política es quien tiene que dar cumplimiento a los mandatos constitucionales desde el punto de vista del Poder Legislativo, que es quien tiene que sancionar el marco legal que dé cumplimiento a los mandatos constitucionales. Él se refiere especialmente a los que modificó en el año 94
la Constitución Nacional y menciona algunos aspectos relativos al sistema de justicia, pero no los menciona todos. No reivindica el sistema de justicia tal como está previsto desde el inicio, ¿no? Porque obviamente hay que considerar lo más importante que hay que decir, que no soslaya, es que la política no ha cumplido con la ciudadanía en el cumplimiento de la organización judicial correcta, ¿no? Con el año 94 se incorporó la figura del artículo 120, que no habla, por supuesto, el doctor Menem, pero la figura del artículo 120 descomprime las funciones judiciales que tenía en cabeza el juez, las tres funciones que hablamos siempre, la investigativa y acusatoria, la de proceso y la de condena, las tenía todas el juez a su cargo, concentrando la actividad jurisdiccional en una persona. Cuestión que eso no va de la mano con el principio republicano representativo y federal, que descomprime las acciones de la justicia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, ¿verdad? Pero claro, al venir esta reforma de la que habla el doctor Menem, no soslaya un aspecto fundamental, que es el artículo 120, que le quita una de las tres funciones que venía desempeñando el juez para ponerlas en manos de los fiscales. Que el artículo 120 que garantiza que tenga una independencia funcional el fiscal y una autarquía de presupuesto. La independencia funcional no la consigue porque cuando la política tuvo que dictar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, estipuló que la designación, selección y designación de sus autoridades, y hablo desde el Fiscal General de la Nación hasta la última autoridad del Ministerio Público Fiscal, en todo el país se elige, digamos, por la metodología que se seleccionan y se eligen los jueces. Sí. Esto es un error garrafal porque al no permitir la elección independiente del sistema político, es decir, hubiera correspondido elegirlo nosotros, los ciudadanos, a quienes estos fiscales van a representar, ¿no? En el combate del delito, pero como esto no se hace, lo hace la metodología política, es decir, propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado de 2/3 de los miembros totales de la Cámara, eso condiciona al fiscal a la voluntad política. Es decir, si el político a quien tiene que investigar por actos de corrupción, el fiscal, es designado por ¿cómo se espera que la persona vaya a cumplir con su rol, con la independencia que necesita? Es ridícula y totalmente inconstitucional la ley orgánica como se la ha pergeñado con ese sistema de nombramiento que ha dispuesto. ¿Por qué los jueces son elegidos por la Constitución como con esa metodología política? Y porque el juez, según el texto originario, no tiene a su cargo la función de condena. Claro. El juez es elegido, como dice la Constitución de 1853, y que no se ha tocado en el año 94, dice que es elegido, es propuesto por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Cuando sobrevino el 94, se incorporó, digamos, la figura, hay como ahora no me sale el nombre, es una comisión revisora de esas designaciones, ¿no? Entonces, el Consejo de la Magistratura me refiero, ahí sí. El Consejo de la Magistratura es creado para revisar la lista que propone el Ejecutivo antes de ser enviada al Senado para ser aprobada. Claro. Esa labor de selección de magistrados está correcto si es que el magistrado va a desempeñar funciones de proceso nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tres funciones de justicia que están previstas en la Constitución Nacional, y de eso no habla tampoco el doctor Menem, es que tenés la función de investigación y acusatoria a cargo del fiscal con el artículo 120. Y las funciones de condena o de asignación de responsabilidad civil, penal, laboral, de la materia que fuera, está a cargo de un jurado, claro, de civiles, no de un juez. Entonces, ¿al juez qué le queda? ¿Qué función le queda? La de proceso, la de custodia del debido proceso
y del derecho de defensa en juicio de aquellos que son sometidos a la jurisdiccionalidad. ¿Correcto? Correcto. Esto él no lo sosnaya completamente, Claro. Porque, digamos, prevé en su texto o tacha de inconstitucional muchas de las leyes que se han, digamos, construido para dar cumplimiento a muchos de los mandatos de la reforma del 94, pero en lo que se refiere al control de constitucionalidad que se efectuaría si tuviéramos fiscales independientes o si tuviéramos un jurado de ciudadanos que atribuyeran la responsabilidad, o sea, la culpabilidad o inocencia sobre un ilícito que le es imputado a una persona, es decir, el juzgamiento por sus pares, como está previsto en la Constitución, nosotros tendríamos un juez elegido por el sistema político, pero que es custodio del proceso, Claro. nada más que eso. Entonces, el resto de los funcionarios del Poder Judicial podrían actuar con la independencia que reclama el 120 para los fiscales y con la, digamos, objetividad e imparcialidad que podría hacerlo un jurado cuando determina en sus veredictos la responsabilidad por un hecho ilícito. Entonces, en ese contexto que te estoy describiendo, es el que dice la Constitución. Ahora, la reforma del 94 no ha modificado ese sistema de justicia. Sin embargo, nosotros tenemos la reforma judicial que se ha previsto para la faz, digamos, federal, esa única competencia federal, digamos, se ha incorporado la función del Ministerio Público Fiscal investigando y acusando. Pero no cumple con el mandato constitucional tal como te lo he descrito, porque eso es solo una parte. ¿Correcto? Ahora, él también, eso yo lo tengo claro y vos lo tenés muy desarrollado. Ahora, hay otras cosas, hay cosas interesantes igual de las que dice, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acción de amparo. Bueno, la acción de amparo estaba reflejada en una ley específica que, bueno, salió del Congreso. La única diferencia que se ha incorporado ahora tiene rango constitucional, no legislativo, ¿sí? Sí. Tiene rango constitucional y no legislativo. ¿Qué es la acción de amparo? Una herramienta rápida que prevé la Constitución ahora, no una ley, la Constitución, que te da la herramienta a vos como ciudadano para cuando uno de esos derechos y garantías tuyos previstos en la primera parte de la Constitución es violado, te da esta herramienta con plazos muy cortos de 24 horas para resolver, ¿no? Que vos puedas restituir tu quebranto ocasionado por la acción ilícita, el quebranto de tu, digamos, ejercicio pleno de esa garantía y que se ha usado mucho en el constitucional, tema, ¿correcto? En el tema ambiental es muy importante. Otra cuestión que no ha sido, y en eso voy a coincidir con el doctor Menem, que no ha sido debidamente reglamentada esa cuestión. La cuestión ambiental, fundamental, un avance muy importante se ha hecho en ese punto al incorporarlo al texto de la Constitución, ha sido muy importante eso, que no se ha desarrollado como debiéramos. Por ejemplo, el desarrollo de los combustibles digamos, alternativos, que empiezan ahora a tener en el mundo mayor proyección. Nosotros estamos en pañales todavía desde el punto de vista legislativo en lo que hace a la reglamentación legal o el marco legal que le debiéramos haber dado a esa parte de la Constitución. Ahí estamos en un punto con una deuda importante en ese aspecto. Sí. Tenemos varias deudas, algunas están mencionadas por él. Por ejemplo, la ley de coparticipación federal, ¿verdad? Que realmente es una vergüenza. Y quienes habitamos la provincia de Buenos Aires en particular, porque en realidad la coparticipación ha perjudicado en particular a la provincia de Buenos Aires, y esta no ha podido participar en una ley en la cual lógicamente tienen que estar de acuerdo los 24 distritos, que es lo mismo que decir nunca habrá ley. ¿Cómo se puede superar esta contradicción? Porque es como decir, asumir un presidente si saca el 100% de los votos. Bueno, ahí no tendrías nunca un presidente. Claro,
Es una pregunta muy buena, Mario. Lo que pasa es que tendríamos que ser todos los argentinos constitucionalistas y cuando somos capacitados a nivel educacional medio, desde el secundario, se debiera aprender el texto correcto. ¿Por qué? Porque el propio Eduardo Menem menciona en su nota el artículo 75, sí, inciso 2, ¿correcto? Sí. Ahí en ese inciso 2, segundo párrafo, exhorta la Constitución al Congreso para que dicte un mecanismo legal automático para la remisión de los fondos a todas las provincias, en la proporción que estipula la propia Constitución, en la proporción de participación en el PBI. Quiere decir que en la participación que tiene el Chaco respecto de la recaudación federal, ese porcentaje tiene que retornar a la provincia de manera automática. Pero esto vos sabés que en los hechos no ocurre así. Esto ha sido siempre una billetera económica que ha utilizado el gobierno central para presionar a los gobernadores que no fueran de el mismo signo político. ¿Qué quiere decir? Que si yo no sos una provincia gobernada por el peronismo, no te doy los fondos. Y así es como se ha construido una deuda enorme con la provincia de Córdoba, que nunca ha sido peronista, o la mayoría del tiempo no lo ha sido. Entonces, esa deuda ancestral que se ha generado con muchos años del manejo discrecional por parte del presidente de esos fondos coparticipados, porque justamente no está dado el marco legal por el Congreso que se debiera dar. Entonces se hace lo mismo y te voy a introducir en otro aspecto que soslaya, que menciona Eduardo Menem, que es con los DNU. Sí. ¿No? Que ahí tenemos que decir... DNU son decretos de necesidad y urgencia. Claro, los decretos de necesidad y urgencia, que en la Constitución está clarísimo, ¿no? Que los decretos de necesidad y urgencia son una de las dos posibilidades de ejercitar funciones legislativas del Poder Ejecutivo, ¿sí? La otra es reglamentaria, es disponer de los fondos y de las, armar ese reglamento para disponer de los organismos, crear los organismos pertinentes para el cumplimiento de las normas que salen del Congreso. Pero yendo al DNU, es muy claro que el artículo 28 y 29 dicen que las facultades legislativas son indelegables. Y cualquier error que se cometa al respecto es insanable, dice el artículo 29, ¿correcto? Sí. Bueno, pero después de la reforma del 94, de la que habla el doctor Menem, se incorporó el artículo 76, que le da al Ejecutivo la otra función, que es legislar en emergencia. Pero esa emergencia tiene que ser dictada por ley. Quiere decir que el marco regulatorio para administrar la emergencia se la tiene que dar el Congreso. Así es. Sobre el cual debe moverse el presidente para administrar la situación de emergencia que es declarada por el Congreso. Y después de finalizado ese plazo concreto que le debe dar la ley, él le tiene que rendir las cuentas al pueblo argentino representado en el Congreso. ¿Vos has visto vos que algún presidente lo haya hecho? Bueno, en general me parece que los DNU que utilizan el Poder Ejecutivo, tendrían que ir a la comisión bicameral. Correcto. Que es la que avala o no. Lo que pasa es que si la comisión... Ahora, con la reforma del 94, lo tiene que analizar la comisión bicameral, correcto. Pero la legislación que ha decretado la emergencia, ¿estipula un plazo determinado? Las legislaciones que decretan las emergencias por experiencia por 90 no días, contemplan lo previsto en el artículo 76. Es decir, yo te tengo que decir a vos, presidente, que te delego por un tiempo determinado las funciones y para una tarea específica. Correcto. Te lo tengo que decir, ¿no? Así y es. eso, las legislaciones que han habido en ese punto no fueron dictadas con los preceptos, observando los preceptos exigidos por el artículo 76. Y nunca se ha recibido las rendiciones de cuentas pertinentes, ¿no? Y tan equivocado estamos en ese aspecto, que el Congreso no tiene derecho a recibir rendiciones de cuentas de nadie, ni que el presidente deba darnos a nosotros explicaciones de lo que hace,
con la función legislativa. Eso está tan aprendido que incluso la Corte, en su jurisprudencia normal y habitual, dice que cuando el DNU no es aprobado en un tiempo razonable por el Congreso, adquiere obligatoriedad de forma automática. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? No puede un órgano que es el máximo órgano de control de constitucionalidad decir semejante barbaridad. Si pasa el tiempo y el Congreso no la aprueba, pierde vigencia, tenés que decir. Sí, claro. No que va a ser vigente si no es revisado. Es el mundo del revés esta Argentina, la verdad, Mario. Un DNU se transforma en una ley, claro, si el Congreso no dice lo contrario. Claro, o sea... Es un absurdo. Es un absurdo eso. Sí, es una mutación absurda. Lamentablemente el tiempo se nos fue, quizás no, sí. Porque nosotros hemos empezado tarde, pero me gustaría que continuáramos en otro momento esta conversación. No, pero encantadísimo. Me gustaría que nos detuviéramos en otros artículos. Hay varios aspectos que nos quedan para la próxima misión, si querés, yo los preparo y lo conversamos. Sí, cómo no. Mira, hay dos que me interesan en particular. Uno es la desidia por designar un defensor del pueblo, que ya lleva 10 años. El otro, en el cual me encantaría que nos detuviéramos a analizarlo profundamente, es el artículo 14 y el 14 bis, básicamente, porque me parece que hay una cantidad de elementos que dan lugar a un análisis exhaustivo y que es un artículo que no ha tenido una ley que aclare con precisión de qué se tratan este conjunto de derechos que están allí. Bueno, es el marco regulatorio, y dejo prendido el tema, encendido en llamas, cuando lo relaciono con la reforma laboral y previsional que han querido siempre promocionar desde los distintos gobiernos. ¿Es necesaria? Sí, porque esos artículos que mencionás necesitan el marco regulatorio del Congreso, digamos, con forma de código, como si tienen otras materias como penal, civil, ¿correcto? Correcto. Bueno, Gabriel Alejandro Cantón, te agradecemos muchísimo el aporte que nos has hecho respecto de una nota aparecida en el diario Clarín, escrita por el ex senador Eduardo Menem, que pone en evidencia que en la Argentina la Constitución, en buena parte de lo que dictamina, no se cumple. Y me parece que tener conciencia de que no se cumple es como decir, si tenemos que reiniciar el juego, ¿no? Como cuando se hace con la computadora, empecemos por cumplir con la Constitución Nacional. Por hoy te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Mario. Una última reflexión les dejo. No se puede pensar en armar un país que tenga la capacidad de solucionar sus aspectos coyunturales sin seguridad jurídica. No cumplir con la Constitución no te garantiza tener seguridad jurídica. Sin eso no podemos construir una nación que tenga proyección, estabilidad, previsibilidad y todo lo que nosotros necesitamos para generar confianza. Muy bien. A la audiencia. Bárbaro. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con María Mercedes de la Torre. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con la candidata a diputada nacional por el proyecto justo, social y humanista de Ramallo, provincia de Buenos Aires, María Mercedes de la Torre, más conocida como Meme. Muy buenos días, Meme, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, y buenos días a toda la audiencia. Aquí bien. Bárbaro. Bien. Bueno, digamos que en Proyecto Justo, Social y Humanista se han reunido diversas corrientes de la tradición política argentina y en particular vos tenés una trayectoria en la Unión Cívica Radical y han constituido un núcleo radicales de Alfonsín. ¿Por qué no nos decís cuál fue la motivación de este conjunto de radicales, donde también está la ex diputada provincial Eve Febles, para integrarse y construir codo a codo este espacio que se llama Proyecto Justo, Social y Humanista? Sí, cómo no.
Bueno, nosotros tuvimos claro que desde el momento que se formó la alianza con el PRO, esta alianza que se llamó en su momento Cambiemos, la intención era que el PRO en realidad fagocitara a la Unión Cívica Radical. Ajá. Entonces, porque el PRO era un partido en ese momento que no tenía estructura, no tenía afiliados, y la UCR aportó justamente la estructura legal, material y los votos. Claro. El PRO aportó los candidatos y las políticas públicas neoliberales. Uh-huh. Nosotros entendimos que la dirigencia, como se llama, dentro de la Unión Cívica Radical, traicionó los valores y principios fundacionales del partido. La Unión Cívica Radical nace como la causa de los desposeídos, y a partir de esta alianza pasó a ser la causa de los responsables del despojo. Y nosotros estuvimos esperando mucho tiempo, muchísima gente dentro de la Unión Cívica Radical, que estábamos desconformes con esta actitud de la dirigencia, que alguien con representatividad dentro del partido tuviera una iniciativa para hacer salir al cruce de este vaciamiento ideológico, digamos, ¿no? Y como nadie salió, decidimos hacerlo nosotros. Y así nació la agrupación Radicales de Alfonsín. Uh-huh. Bueno. Nosotros creemos que queremos representar a todos estos radicales porque son muchos. Cuando uno empieza a transitar por los distintos grupos de afiliados radicales, simpatizantes, la verdad es que hay un descontento que es unánime. Pero bueno, hay que encauzarlos por algún lugar. Y nosotros teníamos el deseo de participar realmente, y por eso fue que, a pesar de que hubo otras propuestas, por supuesto, pero encontramos que en el proyecto justo, social y humanista había muchos puntos en común con nuestro ideal. Así que por eso fue que nos unimos al proyecto justo, social y humanista. Muy bien. Ahora, ¿cómo observas vos que hay dos cosas que me llaman a mí poderosamente la atención? Por un lado, el mismo PRO, que vos señalás, no hace autocrítica respecto de sus políticas, que han sido un fracaso rotundo. Han sido un fracaso desde lo social, porque recibieron un país con el 30% de pobres y entregaron un país con el 40% de pobres, 4,5 millones más de pobres, así cuando habían prometido pobreza cero, porque fue un fracaso también desde lo financiero, dado que tomaron casi 100.000 millones de dólares de deuda externa sin que un solo dólar de ellos se reflejara en inversión productiva para la Argentina. Endeudaron sin inversión. Fue un fracaso desde el punto de vista económico, dado que en 3 de los 4 años el Producto Bruto Interno cayó. Fue también un fracaso desde el punto de vista del manejo de la inflación, dado que llegaron al extremo de emisión cero durante la etapa de Duhovne, y resulta que tuvieron una inflación del 54%. Frente a semejante fracaso, el PRO nunca hizo una autocrítica para decir, queremos volver sin cometer estos errores. Eso por un lado, no hay autocrítica del PRO. Pero por el lado de la Unión Cívica Radical, tengo la impresión de que dicen, no estuvimos conformes con Macri, pero seguimos estando en el mismo lugar. Aceptamos que participe en la interna Ricardo López Murphy, y da la impresión de que tampoco hay ningún tipo de autocrítica. ¿Cómo ves vos esto que estoy señalando? Bueno, yo lo veo y pienso que ellos en el fondo están convencidos que lo que están haciendo es lo correcto. Y en realidad sucede también que vio cómo es, ¿no? Cada uno que entra le echa la culpa al anterior. Sí.
Así que ellos están convencidos de que lo que hicieron era lo correcto, no están dispuestos, no se plantean una autocrítica, al contrario, yo creo que si ellos vuelven a hacer lo mismo. Sin duda que tienen una mirada puesta en algo, y este algo, no sé a qué es, sin duda es hacerse cada vez más poderosos, a despojar cada vez más a la población en general y a beneficiar a sus socios, supongo, que no solamente son socios políticos, sino también socios empresariales, comerciales. Sinceramente, la verdad que yo no entiendo cuál es, digamos, cuando uno llega o se propone para conducir un país, una institución o lo que fuese, es como para hacerla proyectar de una forma de excelencia, ¿no? Sí, claro. Pero no sé sinceramente, por eso es que no estoy ahí, porque no entiendo cuál es el objetivo de ellos. Ahora, puede ser que si nosotros tomamos la historia del radicalismo, me detengo un minuto más en el radicalismo y después paso a otro tema. Sí. El radicalismo nace virtualmente con la Revolución del Parque de 1890. Después tiene otros 2 intentos revolucionarios hasta que logra, a través de su acción en defensa de la pureza del voto, que en 1912 el presidente Roque Sáenz Peña emita o le proponga al Congreso la ley del voto secreto, universal y obligatorio, y en 1916 la Unión Cívica Radical corona con el presidente Hipólito Yrigoyen como la causa contra el régimen. Bueno, después va a haber otros presidentes en los cuales me voy a tener en 2. Arturo Umberto Illia, que fue un ejemplo de presidente, y Raúl Alfonsín. El pacto democrático de Raúl Alfonsín fue que con la democracia se come, se cura y se educa. Ese pacto democrático del cual fue tan afecta la Unión Cívica Radical desde su nacimiento, hoy aparece roto en su dirección política y sin embargo no aparecen las masas del radicalismo, aquellas que se movilizaron en el 83 exigiendo reconstruir el pacto democrático roto en la Argentina. ¿Por qué ocurre esta situación de desmovilización? Lógicamente, a excepción de ustedes y de alguna otra gente que efectivamente ha manifestado esa rebelión que es la que le dio el carácter revolucionario en su tiempo a la UCR. Yo creo que son varias las cosas que confluyen para que esto ocurra. En principio, no olvidemos que también al doctor Illia y al doctor Alfonsín, ellos mismos sufrieron este embate de estas fuerzas que venían a volver a... Es como cuando se dice, se busca el regreso del oscurantismo. Eso siempre está, eso siempre se repite y siempre se quiere volver a ese estado de cosas donde, había un sector que predominaba sobre el otro y ese sector no quiere renunciar a eso y son los que tienen el poder económico y hoy en día también tienen el poder de los medios. Entonces tienen esta forma de poder penetrar y además la gente, el grueso, digamos, no solamente porque, vamos a ser sinceros, fue una gran parte de la población que lo votó al doctor Alfonsín y que se identificó con aquel recitado del preámbulo, ¿no? Sí, así es. Si recordamos, aquellos actos fueron multitudinarios y no solamente estaban radicales ahí. Entonces, la gente hoy en día está todos, ocupados en el diario vivir y está tan inmerso en eso y preocupada en resolver la situación cotidiana, además de que no olvidemos que
la política ha sido tan enlodada, vamos a decir la verdad, usted hoy mismo le dice a cualquier persona y lo invita a participar en la política y le dice, no, yo en eso no me meto porque la política es sucia. Me lo dijo ayer una amiga que quiero como una hermana, y me dijo, tené cuidado porque la política es sucia. Entonces, eso se ha metido en la creencia de las personas, ha ganado eso, y entonces la gente ha dejado de participar. Eso es lo que yo por lo menos veo y entiendo. Y creo que esto se corrige con más participación. Y es por eso que nosotros decidimos y queremos participar y queremos estar. Porque justamente la gente que vale, que tiene que estar, es la que se excluye. Y la gente que mayormente se introduce a jugar en la política, lo hace a veces porque tiene intereses personales. Y nosotros creemos que hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Tenemos que volver a esa impronta, a esa pasión que tenía el doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín, digamos, arrastraba porque hablaba desde el corazón. Por eso arrastraba, porque estaba convencido y porque tenía una visión que es la que nosotros tenemos también sobre la Argentina. Claro, así es. Creo que eso es lo que hay que recuperar. Ahora, acá en el proyecto Justo, Social y Humanista se da una particularidad de que en pequeña escala las principales corrientes, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el humanismo, y algunos colectivos, el ambientalismo, vecinalistas, los que están trabajando desde hace tanto tiempo en defensa de las personas con discapacidad. ¿Vos crees que esto va a tener, este proyecto Justo, Social y Humanista, va a tener una trascendencia más allá del resultado electoral del 12 de septiembre o el 14 de noviembre? Sí, yo apuesto a eso, yo apuesto a eso. Nosotros tenemos en claro que estamos construyendo para el futuro. Y lo que también, digamos, hubieron varias cosas que a nosotros nos sedujeron para incluirnos en el proyecto Justo, Social y Humanista. Primero fue este eje principal y primario, que es primario o primero, que es el de llevar la ética a la práctica política. Eso no lo encontramos en ninguna otra propuesta. Y eso es fundamental para mí. Y creo que eso es también lo que ha seducido a los otros que están participando, a los otros grupos que están participando dentro del proyecto. Luego, y para nosotros, y para mí especialmente, el aspecto ambiental es una columna vertebral, es un eje principal que está en el proyecto Justo y está desarrollado, además. No es solamente un discurso, está desarrollado y hay propuestas concretas. Y digo que para mí es fundamental porque nosotros es un tema que tenemos aquí en Ramallo del cual estamos permanentemente pendientes. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona que es industrial y agrícola. Con lo que todo ello, además de que, por supuesto, desde el punto de vista económico puede favorecer, pero desde el punto de vista de la salud es complicado. Acá el cáncer, las enfermedades respiratorias y demás han hecho efectivamente su agosto, lamentablemente. Entonces, y nosotros eso lo tenemos que estar permanentemente controlando. Y además vivimos a la vera del río Paraná y hoy lo estamos viendo agonizar. Y eso, digamos, la gente que vive en Capital eso no lo ve. Entonces, nosotros sí lo vemos. Y sin embargo, hay mucha gente que todavía está aún acá esperando que el río recupere. Y ojalá que eso ocurra, pero si realmente tenemos en cuenta los incendios que hubieron en el Mato Grosso, más el desmonte para producir soja que hay en el norte argentino, y
yo creo que al río le va a costar mucho volver a ser lo que fue. Entonces, eso es doloroso porque el río es vida. Claro. Hay gente que la pasa muy mal y hay flora y fauna que muere. Y todo eso es vida que se pierde. Entonces, ese es un tema también importante que para el proyecto Justo es una columna vertebral, un eje principal. Por otro lado, y otra cuestión que también a nosotros acá en Ramallo nos atañe y la hemos vivido, es la cuestión de la participación ciudadana efectiva. ¿Por qué lo digo? Nosotros acá con este tema con esta cuestión del tema ambiental, tuvimos en varias ocasiones audiencias públicas. Y sí, todo muy lindo, la gente iba, se manifestaba, participaba, todo el mundo decía lo que pensaba, pero después, a la hora de votar, los concejales votaban lo que le pedía el empresario. Qué bárbaro. Entonces, la audiencia pública terminaba siendo nada más que un circo para que la gente quedara conforme, que fue y habló, pero después hacían lo que querían. Entonces, por eso también es importante el tema de la participación ciudadana efectiva. Y después, también el tema de la recuperación del trabajo digno para todos. Y en ese punto también coincidimos con la gente de la Social 21 La Tendencia. Ellos proponen y nosotros creemos que sí, el Estado debe recuperar esa fuerza impulsora, que además venga a desafiar al empresariado privado, para que sea mejor en la calidad y en los costos de los precios que ofrece. Porque así estamos en manos del privado. Y la verdad es que esto viene desde la época del menemismo, que privatizó todas las empresas del Estado, y ninguno de los gobiernos que sucedieron, ni de la Rúa, ni los 7 presidentes que estuvieron en una semana, ni los gobiernos de los Kirchner, ni el actual de Fernández, vemos que ni, por supuesto, ni el de Macri, porque es de la misma política, tuvieron ni tienen intención de retrotraer el tema de las concesiones y de recuperar las empresas que eran del Estado. Y sabemos que no es que mejoró el país desde que fue todo eso privatizado. El país fue cada vez peor, digamos, las tarifas por las nubes y los servicios, bueno, si llegan bien, acá a mí se me corta cada rato internet, por ejemplo. Claro. O quiero ir a hacer una llamada y tengo que ir y hacer, como decía una propaganda hace no sé cuántos años, hacer la parabólica contra la ventana. Así que, entonces, sobre esos son los ejes principales y también otro, recuperar el comercio exterior, a través de lo cual uno puede llegar a enfrentar y aplicar esto de la RBU, la renta básica universal, que no es un plan social. Eso es una cuestión que tenemos que aclarar muy bien. Un plan social es focalizado, es discriminativo, es exclusivo y genera clientelismo político. Tiene que ir la persona que lo necesita a hacer la cola con un puntero político y llevar puesto acá la etiqueta en la frente de que es un planero. Eso es indigno. Y contra eso tenemos que terminar. Entonces, por eso yo creo que todas estas cuestiones, todos estos temas o ejes principales que propone el Proyecto Justo, hacen que tenga futuro. Porque cuando la gente se dé cuenta que las cosas que se proponen son posibles, son viables y son necesarias, yo creo que la gente tendremos que saberlo transmitir también, ¿no? Claro. Pero va a tener futuro, tiene futuro. Muy bien. Bueno, vos sabés que la solución a los problemas de la Argentina, más allá de lo que te haya dicho esa amiga tuya, que la querés como una hermana, de que la política es sucia, más allá de esas consideraciones y más allá del pensamiento mágico de algunos que piensan que puede venir a través de hechos ajenos a la política, nosotros sabemos que esto se resuelve cuando un pueblo adquiere conocimiento de la situación en la que está, cuando se enamora de un proyecto político
y cuando se lanza al cumplimiento de ese proyecto político. Argentina enamoró muchas veces a su pueblo desde nuestra independencia, lanzándose a la construcción de un país que siempre fue de una o de otra manera bombardeado, saboteado, obstruido, pero que siempre resurgió el pueblo argentino hacia adelante y en pos de un nuevo proyecto de país. ¿Vos creés que la política argentina volverá a enamorar al pueblo con un nuevo proyecto? Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta esto que habíamos hablado hace un ratito, del poder que tienen los medios y estos dos frentes políticos que a mi modo de ver en el fondo, porque realmente en el fondo siguieron por el mismo camino, pero que se encargaron de construir, de abrir esta herida, esta grieta, haciendo este juego de el divide y reinarás, ¿no? Que Menem tenía por lo menos la cara tan resistente como para decirlo a la gente, ¿no? Y reírse de ello. Estos otros lo practican sin decirlo, pero lo llevan adelante. Dividen a la gente, la enfrentan, generan esta gran llamada grieta, esta herida, que hace que realmente la Argentina esté metida en este pozo. Y bueno, en la medida en que la gente se dé cuenta de que está siendo parte de un juego que es nefasto y que no beneficia a toda la población, sino que solamente a unos sectores, en la medida en que la gente se dé cuenta de eso, yo creo que sí, que la Argentina tiene todas las condiciones dadas. Somos capaces, tenemos capacidad intelectual, tenemos riqueza material, tenemos fuerza productiva. ¿Cómo no vamos a poder volver a enamorarnos y volver a salir adelante como país? Yo creo que sí, sin duda. Pero también tenemos que tener en cuenta y tener claro cuáles van a ser nuestras prioridades, ¿no? Y creo que en eso tenemos que definir, porque acá también otra de las cosas que se habla mucho es pagar la deuda externa. Eso lo escuchamos hace años, hay que pagar la deuda externa. Sí, nos hacen juicios si no pagamos la deuda externa. Pero la deuda interna que tenemos con nuestra gente, que tiene el país, el Estado, con nuestra propia gente, nadie habla de pagarla. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Si nuestra gente está cada vez más pobre, si nuestra gente está cada vez más imposibilitada de producir, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? Entonces, pongamos las cosas en claro. ¿Qué pagamos primero? ¿La deuda externa o pagamos la deuda interna? Esas son cosas de las que la gente se tiene que dar cuenta. La gente tiene que darse cuenta que si le saca la comida a su hijo tampoco el día de mañana va a poder sostener a su padre, por ejemplo, cuando ya sea anciano, porque su hijo también estará enfermo. Entonces, esas son las cuestiones que hay que empezar a mirar, que la gente común, como yo y como mi vecino y demás, porque yo no soy nadie fuera de lo normal, soy una persona común y me doy cuenta de esto. Entonces, si yo me doy cuenta, todos se tienen que dar cuenta en qué juego están jugando, ¿no? Creo que vos te das cuenta además porque tenés esas ganas de protagonizar y has prestado atención a lo que está ocurriendo en la Argentina, sabés de qué se trata y lógicamente sabés cuáles son las soluciones. Meme, para mí ha sido un gusto y seguramente vamos a volver a charlar. Quiero decir entonces, para cerrar, que sos candidata a diputada nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista, y que tu nombre completo, no sé si vas como Meme o como María Mercedes de la Torre en la lista. Mi nombre es María Mercedes de la Torre. Muy bien, así irás entonces, aunque en muchos casos también los sobrenombres son admitidos en las boletas electorales. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, lo mejor, y espero que nos podamos ver en algún momento, si las circunstancias lo quieren, allí por Ramallo.
Cómo no, se van a quedar enamorados de Ramallo, es hermoso. Muy bien. Bueno, te mandamos un beso. Hemos hablado con María Mercedes de la Torre, candidata a diputada nacional por el proyecto Justo, Social y Humanista. Realmente un gustazo, la claridad y el saber que hay muchos radicales que no han bajado las banderas. Qué bueno. Muchos radicales que mantienen esa llama, porque hubo una llama, digámoslo. Yo creo que en el 83, 82, 83, la irrupción de Alfonsín, que fue un quiebre, fue un momento histórico. Después, bueno, hubo todas las críticas sobre la administración de Alfonsín, años difíciles de lo económico, desde la geopolítica, en fin, no vamos a analizar esa etapa, pero hubo una emoción en aquel momento, una emoción que a los 100 días de haber asumido Alfonsín, el consenso sobre su gobierno superaba al 90%. Es decir, fue apoteótico. Casi no había argentino que no quisiera que le fuera bien, muy bien, a un gobierno democrático. Y bueno, fue el inicio de esta aventura democrática que duró hasta hoy, pero cuyo pacto originario fue roto. No se luchó por la democracia para que la riqueza que produjera este país fuera a parar a muy pocas manos. No se recuperó la democracia para tener al 60% de los niños y adolescentes en la pobreza. No se recuperó la democracia como una formalidad carente de ética, carente de valores morales, carente de sentimiento. No, se reconquistó la democracia para que hubiera gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y lamentablemente una oligarquía política que no se puede generalizar, lógicamente, pero una oligarquía política que se ha encumbrado económicamente junto al 1% más rico de la Argentina, ha abandonado la prédica estratégica de la democracia. La democracia es el gobierno que tiende a garantizar el derecho a buscar la felicidad de cada uno en el marco de la libertad. Este concepto muere cuando la libertad es quemada en la hoguera de las necesidades básicas insatisfechas. No hay libertad cuando un pueblo tiene necesidades básicas insatisfechas. No hay libertad ni para un niño, ni para un adolescente, ni para una madre, ni para un padre, que no puede cubrir lo mínimo para poder vivir con dignidad. Entonces la libertad queda muerta, cae muerta, y la necesidad se impone, y frente a la necesidad se sobrevive de cualquier forma. Pero la democracia no es para sobrevivir de cualquier forma. La democracia es un modo de vida donde la dignidad de cada persona adquiere una jerarquía, un piso, a partir del cual esa persona puede luchar por su felicidad, puede trabajar por su felicidad, puede volcar sus energías a la satisfacción de sus necesidades personales, familiares, barriales y también nacionales. De eso se trata la democracia. Sin embargo, no, se ha roto ese pacto y los que acumularon la riqueza no quieren soltar un mango. Entonces nosotros decimos, aquí para restablecer el pacto democrático hay que ir por un ingreso básico universal, o renta básica universal, o renta ciudadana, o como usted le quiera llamar, como el Papa Francisco, un salario universal. Como usted le quiera llamar, no importa, pero donde cada argentino tenga un piso de seguridad económica. Mire, hoy decía, hay 4 cosas que en el mundo coinciden todos,
prácticamente el 100%. Los estados tienen que garantizar 4 cosas. Uno es la seguridad y la defensa. 2 es la salud. 3 es la educación y 4 es la justicia. Pero si la gente, como ocurre en la Argentina, no tiene un ingreso que le garanticen las mínimas condiciones de vida, estos cuatro derechos que deberían garantizar los estados se transforman en la nada misma. Porque en el marco de las necesidades, la seguridad se transforma en inseguridad, se transforma en crecimiento del delito, se transforma en el desarrollo de las mafias, en el caldo de cultivo donde el crimen organizado encuentra su mejor espacio. No hay seguridad, no hay educación, porque los chicos no pueden ir a la escuela a comer, los chicos tienen que comer en casa, con mamá y papá, en lo posible, lógicamente, a veces con uno de los dos, pero tienen que comer en casa. No hay educación. Pero tampoco hay salud, porque si no se tienen esos ingresos, no hay salud y mucho menos justicia. Solo se pueden completar estas exigencias indelegables del Estado si a los 4 puntos anteriores le agregamos el ingreso básico universal o el salario universal. Por eso planteamos, justamente, como bien dice María Mercedes, desde el proyecto justo social y humanista, el ingreso básico universal o salario universal como condición indispensable para restablecer el Estado de Derecho y el pacto democrático que ha sido burlado ya durante demasiado tiempo en la República Argentina. Bueno, creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos, siempre te escucho, en la lucha. La propuesta, ¿no es cierto?, de la renta universal básica. Qué interesante. Así es. Es decir, yo creo que es condición ineludible para volver a decir que con la democracia se come, que con la democracia se educa y con la democracia se cura. Es decir, si no, con la democracia la gente se muere de hambre, y si la gente se muere de hambre, no es democracia, es otra cosa. Puede ser una simulación, puede ser una teatralización de democracia, puede ser una ficción donde vayamos a votar cada 2 años, que votemos varias veces, pero todo eso es ficcional. La democracia como concepto, como ética, vive en cada ser humano. Y si no viviera en cada ser humano, si no respetáramos la dignidad de cada ser humano, nos estaríamos burlando de todos los que dieron su vida a lo largo de los siglos para que pudiéramos vivir en democracia, en gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que hay que restablecer, y se empieza a restablecer, decimos, es lo primero, con el ingreso básico universal. Después, lógicamente, hay que tomar un conjunto muy importante de otras medidas. Pero vamos a hablar sobre Chile, ¿qué te parece? No, pero que está íntimamente ligado, Mario, por eso lo cité. O sea, en los programas de gobierno de la elección presidencial que se va a hacer en Chile en el mes de noviembre, hay varios candidatos que hablan al respecto. Pero más aún, en la Convención Constitucional, varios sectores, ahí ya no puedo hablar de partido, pero es casi lo mismo, también tienen presente redactar aquello, digamos, de la renta básica universal. A veces algunos tienen un nombre diferente o parecido, pero estamos hablando del mismo concepto, que es lo importante. Entonces, si se llega a esto, a lo mejor en el vecino país, a experimentar antes que nosotros aquí en Argentina, vamos a tener una excelente referencia. Incluso más, podemos invitar a gestores de aquello acá al país, o nosotros ir a visitarlo porque es nuestro vecino de al lado, para conocer de qué es lo que se trata exactamente. Porque esto no es, yo creo que mucha gente se equivoca, que es un concepto, digamos, de los sectores zurdo, izquierdoso, Rogelio, como se quieran denominar.
Claro. Yo creo que esto no, como tú lo señalabas muy bien en tu comentario, el hambre no tiene color. Absolutamente. No tiene color político. Estamos hablando en todos sentidos. Estamos hablando incluso de todos los aspectos, incluso de creencia, tanto para los creyentes religiosos como para los no creyentes. Para los humanistas, de las diferentes calificaciones, humanista racional, humanista socialista, humanista cristiano, humanistas liberales, etcétera. Estamos hablando del ser humano. Entonces, digo esto porque a principios de año, yo recuerdo que el primero que trajo esa propuesta en Chile fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, es decir, algo así como la UIA de acá de Argentina. Mira. Y lo planteó, digamos, en su reunión anual de empresarios, todos silletito, ¿no es cierto? Pues seguramente con mascarilla, pero seguramente han tenido sus buenos copetines. Uh-huh. E invitaron a los sectores, digamos, de la Central Unitaria de Trabajadores y también a otros, digamos, de sectores del mundo sindical. ¿Cuál es el comentario, Mario? De que de esos sectores, de los sectores laborales, hasta hoy día no han hecho ningún comentario. Mirá. Quedó reducido eso a la propuesta, ¿no es cierto?, del empresariado, de sectores políticamente de derecha, podemos decir, y no ha habido reacción por el sector, digamos, más mayoritario. No obstante, después sí han habido otros comentarios parciales y también lo han tomado algunos sectores políticos progresistas. Claro, vos sabés que históricamente la distribución del conocimiento era el factor de poder. Las clases ricas, estoy hablando históricamente, ¿verdad?, tenían el conocimiento, se nutrían del mismo, quedaba reducido a pequeños reductos que lógicamente aparecían a los ojos de los analfabetos como las personas superiores, hasta que hubo un tiempo en que la educación pública empezó a socializar el conocimiento empezó a ser para todos empezaron a tener la posibilidad de acceder al conocimiento, de desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, su imaginación, su creatividad, y esto hoy nadie discute que el conocimiento tiene que extenderse hasta los rincones más recónditos de cada uno de los países para que cada niño, cada adolescente, cada persona, cada incluso adulto o mayor pueda tener acceso al conocimiento. Pero resulta que el ingreso comenzó a ser el otro factor de distribución del poder. Y en estos momentos vos ves que la concentración de ingresos en el 1 por 1000, ya ni siquiera en el 10% o en el 1% más rico, en el 1 por 1000 más rico, es lo que determina el poder, esta ambición de que tienen los seres humanos de poder. Ahora, si nosotros queremos democratizar realmente la sociedad, lo que tenemos que hacer es garantizar que el ingreso básico llegue al 100% de las personas. Sí. Luego será la iniciativa de cada uno progresar más o progresar menos. Sumar a aquello, sí. Sumar a aquello, efectivamente. Pero eso sí garantizarlo. Nosotros somos producto precisamente de esa educación pública a la cual tú te refieres, Mario. Así es. Pero este tema que estamos analizando va a cobrar fuerza en las primarias convencionales que van a realizar el sábado 21 de agosto. El sector de centro izquierda, aquellos que quedaron no participaron, bueno, por sus problemas políticos internos, en las primarias legales, digamos, organizadas por el Servicio Electoral en Chile, para, digamos, candidatos presidenciales. Entonces, el sector de centro izquierda, y sobre eso quiero referirme, Mario, un poco con detalle, y tú me podrás ayudar, digamos, si es que me alejo demasiado del tema. Están representados en este momento a través del sector denominado Unidad Constituyente. No son muy unidos por lo demás, pero fundamentalmente es lo que representa la centroizquierda
o la socialdemocracia y el socialcristianismo, es decir, el Partido Radical, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Ajá. Sus candidatos, Carlos Maldonado del Partido Radical, Paula Narváez del Partido Socialista, con varios partidos que le apoyan, digamos, de esa tendencia, y Jasna Proboste de la Democracia Cristiana. Vuelvo a repetir, fundamentalmente quiero referirme a esta unidad, alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, o entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. A eso tenemos que hacer, si hacemos referencia histórica, tendríamos que retroceder a los años 60, cuando, digamos, la Democracia Cristiana llegó al gobierno en Chile. Sí, claro, el año 64, y con una propuesta de una revolución en libertad, había tomado a la Democracia Cristiana el camino propio, y esa revolución en libertad, entre comillas, era sostenida en gran parte por la derecha, que había retrocedido bastante, ya que la izquierda se encontraba unida entre la alianza entre los socialistas y comunistas, en el dominado Frente de Acción Popular, quien llevaba como candidato a Salvador Allende. Estamos hablando del año 64, Allende y Frei, y la pugna o la grieta que se daba en ese momento era entre la revolución en libertad, con flores, caramelos, etcétera, y la otra revolución que había triunfado en Cuba, que era la revolución cubana, ¿no es cierto? La roja, etcétera, etcétera, y porque estábamos en plena Guerra Fría. Claro. La situación, digamos, triunfó Frei con el apoyo de la derecha, se hizo la revolución en libertad, esa revolución, si bien tuvo algunos logros como la reforma agraria, parte de la reforma educacional, también una reforma habitacional, también la reforma habitacional fue insuficiente, y fue que, digamos, la pugna en el año 70, de las elecciones, los programas del candidato demócrata cristiano y del candidato de la izquierda, Salvador Allende, era muy semejante entre Radomiro Tomic y Salvador Allende, pero los programas eran aparte, pero los programas eran semejantes, pero las plataformas políticas estaban aparte, no fueron unidas. Consecuencia de aquello es que los sectores reaccionarios, conservadores, condujeron, ¿no es cierto?, al golpe de Estado del año 73, del 11 de septiembre, apoyado por Estados Unidos, por supuesto, y digamos, esa situación, con todo lo que sabemos, estuvo una dictadura de 17 años, y la recuperación de la democracia se debe gracias a la alianza que fundamentalmente hicieron quienes van a competir presidencialmente, digamos, en esta primaria, pero fundamentalmente la alianza, el reencuentro, más bien el encuentro, porque no había habido un encuentro antes, entre los socialistas y la Democracia Cristiana. En esa, y ahí fue lo que formaron una alianza, digamos, en el año 1987, como concertación de partidos por la democracia. De ahí el epíteto que aún se habla de la concertación o la desconcertación. Claro. Esa concertación en dicho año la constituyeron alrededor de 17 partidos políticos. El Partido Socialista en aquella época estaba dividido en 4 fracciones. Bien, para hacerla rápida, de aquellos partidos, de 17 partidos, se llegaron a reducir con el tiempo, y estando en el gobierno o en los gobiernos de la concertación, se llegaron a reducir a 4 o 3 partidos. Digamos que entonces triunfó el comando por el no, que detuvo la continuidad o continuación de la dictadura de Pinochet, y comenzó la democracia, digamos, con el gobierno de Patricio Aylwin, posteriormente el de Frei, siguiendo, digamos, el de Ricardo Lagos y de Bachelet. O sea, ya estamos como digamos, ya en este siglo, alrededor ya de 2015. O sea, hay una continuidad de gobiernos, y nosotros tenemos que reconocer la prosperidad, la mayor prosperidad que se ha producido en Chile desde entonces.
O sea, ha habido en relación al tema con lo que iniciamos. Sí. La reducción de la pobreza y la miseria fue de una baja extraordinaria, tanto de la pobreza, digo, y extrema pobreza, y otros logros, por supuesto. Bueno, la situación ahora es otra, los logros, digamos, no fueron suficientes para el conjunto de la sociedad, y lo que tenemos que ir al tema de ahora es que nuevamente estos tres sectores, democracia cristiana, socialista y radicales, confluyen en una alianza como unidad constituyente y valorizan entonces la propuesta programática que ellos plantean como un Estado social de derecho y que toma como una de sus banderas lo que comenzamos, digamos, hablando al principio, económicamente para la gran masa poblacional chilena, el ingreso básico universal. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que vaya avanzando esto, porque eso nos va a hacer sociedades mucho más justas, mucho más dignas, más igualitarias, menos dolorosas, ¿verdad? Así que bueno, tenés el último minuto, cerrá como vos desees, Carlos. Bueno, muy bien, o sea, digamos, yo espero ver el próximo domingo 15 de agosto el debate de estos tres candidatos. Tomaré nota y el martes estaré investigando, informando, ¿no es cierto?, por este medio, a ver qué sorpresa o qué propuestas traen, digamos, pues nos pueden servir a nosotros aquí en Argentina, que estamos, digamos, también a semanas de nuestras primarias, tanto en la provincia como en toda la nación. Así es. Decinos cómo, si alguien quiere ver, si algún oyente quiere llegar a ver ese debate, ¿cómo se ve? Por el canal chileno, en canal de cable, es el Televisión Nacional de Chile. Acá en La Plata es el número 553 y es alrededor, hora argentina es tarde, 23:45. A casi las 12 de la noche. Del día domingo. Del día domingo. Bueno, pero seguramente habrá alguien que tenga ganas de verlo y se quedará a observar un debate del cual también vamos a aprender, porque de eso se trata, vivir, aprender y mejorar la calidad de vida. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Chao. Chao. Gracias y hasta el martes que viene. Nosotros nos estamos despidiendo. Hemos, según varios comentarios, hecho un buen programa, a pesar de que llegamos tarde y que estamos afónicos. Pero el viernes ya vamos a estar bien. A las 5 de la tarde los esperamos aquí en Radio La Luna para escuchar este programa único en su tipo, llamado La Brújula. Chau, buena semana.